Bien, no sé si tuvieron oportunidad de ver el video completo, de pronto de captar alguna idea. ¿Qué sensación les deja el video de Dennis Hong? Andrea, María Ángela, ¿qué les queda del video? Bien. La idea de este trabajo y de la reflexión es porque en 10 minuticos se ilustra muy bien cuál es la lógica de un proceso de innovación y cómo de alguna manera el plantearse unos retos audaces nos puede llevar a generar unos avances significativos, importantes. Entonces, ¿cuál es el quid de este tema? Resulta que, pues, vemos aquí reflejadas diferentes etapas de lo que es justamente la creación de una propuesta de innovación y el tratar de validarla y avanzar, porque parte de lo que muestra el video es que ese gran propósito que en principio se plantea, pues tiene un montón de limitaciones que no son de orden técnico y que terminan siendo tan relevantes como lo son también el desarrollo de la tecnología, ¿no? Entonces, lo primero es que justamente Nihon arranca diciendo, bueno, pues habíamos creado algo, habíamos ensayado sobre el uso de unas tecnologías, nos había funcionado bien, habíamos ganado un premio, y es interesante, ¿sí? Luego llega un cliente que nos plantea un reto que aparentemente era muy sencillo, pero que luego en la práctica, cuando vamos a ver y cuando nos centramos en justamente las dolores y necesidades o elementos que le generan frustración o que le generan alegrías al cliente, y pues hay unas diferencias sustanciales. Una de ellas es que a diferencia de lo que ellos habían venido trabajando, que era crear un vehículo autónomo, y para este cliente, que es la Asociación Nacional de Ciegos en Estados Unidos, no querían que el vehículo fuera autónomo, sino querían es que un invidente pudiese de manera autónoma conducir un vehículo. ¿Sí? Y eso tenía unas implicaciones. Entonces, entre otras, pues es un paradigma, suena parecido, vehículo autónomo transportando personas, pero resulta que la propuesta de valor en este caso no estaba en el vehículo, en el artefacto, sino en lo que significaba que una persona invidente pudiese tener autonomía para conducir un vehículo, ¿sí? Entonces son dos perspectivas bien distintas. ¿Que tienen algo en común? Claro, esa es una ventaja. Sin embargo, ahí es cuando empieza, ¿sí? Entonces, cuando ya ajusto mi postura a lo que un cliente me está pidiendo, entonces empiezo a entender que esa noción de propuesta de valor es como va cambiando y va cambiando especialmente en función de lo que el cliente está buscando. Luego, hace una descripción respecto de cómo el problema, el gran problema, que es autonomía de la persona, y se articula en unos problemas más pequeños, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y se y, organiza ese conjunto de problemas más pequeños alrededor como de algunos elementos clave, ¿sí? Entonces, un elemento clave era cómo captar información del entorno, ¿sí? Es decir, si la persona es autónoma, es una persona que es capaz de percibir lo que está sucediendo a su alrededor. Eso primero. Y de tal manera que eh, era clave, dado que pues la limitación visual lo que determina es que no, la persona no puede ver, tenemos que, por decirlo así, ver por ella.
¿sí? Entonces, tener dispositivos que fuesen capaces de leer lo que estaba sucediendo en ese entorno. Y eso no parecía complicado. Y un segundo tema era que procesar esa información y además integrarla, es decir, procesar información, dado que esta persona, pues un invidente, puede oír, un invidente puede palpar, tiene sus otros sentidos hábiles, pero las decisiones que toma una persona que está conduciendo un vehículo, pues justamente tienen que ver con esa combinación de información que se percibe a través de los sentidos, o en este caso la suma de lo que la persona percibe a través de los sentidos que tiene hábiles, más la información que percibe un conjunto de sensores, una máquina. Y procesarla para luego generar un conjunto de información que pudiera ser interpretada, ¿sí? Entonces, lo que mencionaba ahí, unos dispositivos, por ejemplo, que transmiten información haciendo o apelando justamente a lo que la persona tiene esa habilidad, ¿sí? Entonces, transformar, por ejemplo, la información del entorno que pudiera ser percibida por la vista, si estuviera la persona en esa capacidad, transformarla en información que le llega a sus dedos, que le llega a sus manos, que le llega a sus pies y le llega por vía de pulsos o le llega por vía de lo que mencionaba ahí, como por ejemplo el dispositivo que genera una corriente de aire a diferente velocidad y a diferente temperatura, por ejemplo. Entonces, que ese dispositivo se convertía en una suerte de elemento con información múltiple. Y validar, mire que hay como por lo menos dos momentos de validación que menciona el ejercicio, que son un primer momento de una validación preliminar en donde fundamentalmente lo que se hace es poner personas que son el perfil de cliente a hacer uso de versiones iniciales del prototipo, que claramente no eran completas, pero que lo que permitían era recoger información de cómo ese cliente interactuaba con el producto o servicio. Y luego validar en una versión más sofisticada, más elaborada, un auto de calle, y validar, pues, por ejemplo, se hace en un escenario controlado, como una pista de carreras, en donde pues, se podía, no era la calle como tal, pero que se podían simular algunas condiciones como esquivar obstáculos, variar este tipo de obstáculos, esquivar, rebasar a otro vehículo, y, y pues al final el resultado muestra que la persona fue capaz de hacer, ¿sí? Es decir, técnicamente la tecnología funcionó. La parte técnica podría decir, ok. Sin embargo, al final nos muestra cómo de este ejercicio pues también queda una situación y es que más allá de que la tecnología funcione y que efectivamente el cliente diga, ok, bueno, pude conducir un vehículo de manera autónoma siendo invidente, eh, pues el reto está justamente en todo un conjunto de limitaciones que ya no tienen que ver con la tecnología, sino con la forma en cómo las sociedades se organizan, por ejemplo los permisos de conducir, por ejemplo, los seguros, por ejemplo, pues también imagínense supuestos como esto funciona muy bien en una pista de carreras que es demarcada, que es un óvalo, pero pues trate de hacer esto mismo en una calle de una ciudad como Bogotá o en una calle de un pueblo de Colombia donde no hay líneas, donde no hay demarcación, donde no hay todo un conjunto de elementos, entonces pues empiezan las limitaciones. Y claramente, pues también está justamente la limitación que quizás es más crítica y es la reacción de lo que podrían ser esos que no son clientes, pero que de alguna manera pues también se sienten que esta innovación los puede afectar y en la medida en que eso sucede, se convierten en detractores de la idea. Típicamente en el caso de una empresa,
pues el primer detractor. Puede ser tanto el cliente como obviamente los competidores, las empresas que compiten con uno y que frente a lo que uno propone, pues estarán en disposición de plantear contrapropuestas o atacar lo que uno está planteando. Pero lo interesante es cómo de ese ejercicio que es audaz, que es retador, que es justamente algo que parece tiene un alcance tan importante, lo que se deriva es que hay unas nuevas oportunidades y que todo eso que se va validando como pequeños logros puede terminar teniendo un modelo de negocio individual y particular. ¿Sí? Entonces, ese también es un tema de cómo muchas veces un reto audaz nos pone en una carrera que, si bien en sí mismo alcanzar el reto puede que sea muy difícil, los avances que obtengamos en alcanzar la solución para ese reto se convierten en productos o servicios que podemos vender y que pueden tener un modelo de negocio y que pueden ser generadores de mucho valor, ¿cierto? Incluso también moviéndonos en el cuadrante de innovación, es decir, que sea en el home, productos para hacer los autos más seguros. Entonces son misma tecnología, mismo producto, pero diferente segmento de cliente. ¿Sí? Ya no solo no serían invidentes, sino serían cualquier usuario del automóvil. O productos para hacer entornos seguros para invidentes. Entonces, mismo segmento de mercado, pero otro tipo de producto que ya no necesariamente sería un vehículo, sino, no sé, o sea, elementos, por ejemplo, que hagan más seguro la vivienda de una persona invidente, elementos que hagan más seguro el entorno educativo para personas invidentes o incluso nuevos productos para un nuevo segmento, que es, por ejemplo, lo que él planteaba en términos de educación y entendido con una propuesta de valor conexa, que es cómo integrar personas con limitaciones a personas que no las tienen para que compartan entornos como la escuela, de manera tal que ahí lo que se termina generando, por ejemplo, es una propuesta de inclusión muy poderosa, que probablemente pues, el modelo de negocio no es vender en sentido estricto la tecnología, sino el modelo es justamente resolver ese problema para que, por ejemplo, puede ser algo que el cliente directo es el Estado más que un cliente individual. Pero esto justamente el video nos ilustra mucho en términos de cómo suceden este tipo de procesos. Y es una introducción a pues, lo que vamos a ver ahí. No sé si hay comentarios hasta aquí, si no, podemos pasar a la siguiente